Gracias por acompañarnos en un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. En esta temporada estamos hablando del trabajo y los negocios, Chacho, y hemos visto que la Biblia no trata el tema laboral, el trabajo, los negocios como algo neutral. Todo lo contrario, como hemos visto en todos los episodios hasta el día de hoy, Dios habla del trabajo, tiene mucho que decirnos en la Biblia acerca del trabajo y este forma parte de nuestra vida espiritual. En otras palabras, Chacho, la fe cristiana no se queda en la iglesia el domingo, sino que también entra con nosotros al trabajo el lunes. Va de lunes a viernes con nosotros. Así es, y por eso es que cuando uno piensa como cristiano en lo que son los negocios, uno no puede solamente pensar en ellos en los términos que el mundo piensa, en términos de rentabilidad, en términos de eficiencia, en términos de productividad. Eso es importante para la sostenibilidad del negocio, pero hay otros aspectos en los cuales debemos pensar a la hora de nosotros hacer negocios y trabajar. Aspectos o términos que tienen que ver con integridad, con sabiduría, con justicia. O sea, la forma, el propósito, el objetivo, como nosotros hacemos los negocios, si interactuamos comercialmente y profesionalmente en el mundo, es importante para Dios. Y por eso entonces es que tenemos que ir a la palabra precisamente y ver qué dice ella. El libro de Proverbios está llena de términos que mucha gente no sabe que están ahí presentes. O sea, el libro de Proverbios, que es uno de los libros considerados como la fuente de sabiduría por excelencia, y de hecho se considera una literatura de sabiduría. Habla de honestidad en las transacciones, de cómo planificar, de el peligro de la deuda, de la importancia de la consulta y el consejo de otros en la consecución de cualquier objetivo, cualquier empresa, la reputación, la importancia de las sociedades y cómo hacerlo. Todo eso está incluido precisamente en el libro de Proverbios y en otros pasajes de la Escritura. Y por ese motivo entonces es que nosotros decimos, como tú mencionaste hace un momentito, que Dios tiene mucho que decir acerca del trabajo y los negocios. Exacto, Chacho. Y lo que queremos hacer en este episodio y en el siguiente es sintetizar en una especie de 10 mandamientos lo que entendemos son principios bíblicos que cada cristiano debe tener presente a la hora de hacer negocio. Pero antes de eso, quiero que recordemos lo que hemos dicho en episodios anteriores. Vimos que aunque el dinero que un negocio produce es legítimo y es necesario, el cristiano no trabaja para el dinero, algo muy interesante que se nos escapa a veces de la mente, no lo tenemos presente. No lo hace para enriquecerse, sino que su objetivo es servir a los demás para la gloria de Dios, es darle la gloria al Señor con lo que hace, ¿verdad? Entonces, hay dos preguntas que pudiéramos responder. La primera es, ¿cómo se hace entonces negocios que logren estos objetivos? ¿Y cómo se hace eso en la vida práctica? Hablemos un poco de eso. Sí, es precisamente para responder esas preguntas que tú dices de cómo se hace eso en la práctica, de cómo uno hace que un negocio pues glorifique a Dios sirviendo a los demás. Hemos sintetizado, entre comillas, en 10 mandamientos. No son los 10 mandamientos de Éxodo 20, donde es la ley de Dios, sino que hemos hecho un resumen de múltiples principios de la palabra que entendemos son útiles y deberían ser considerados por los creyentes a la hora de hacer negocios. Hay otros que quizás otras personas pudieran incluir o deberían decir, no, debieron incluir esto o aquello, pero estos son los 10 mandamientos o 10 principios que nosotros proponemos que deben guiar la forma como nosotros procedemos en el mercado laboral, en los negocios o en nuestro ejercicio profesional. Entonces, ojo, el cristiano no está en el mercado, por así decirlo, simplemente para hacer que un negocio sea exitoso, sino también para ser fiel en el proceso. Y dicho eso, entonces podemos comenzar. Arrancar, y tomo ese énfasis que hiciste de que no estamos hablando de los 10 mandamientos de la Biblia, sino que son 10 mandamientos, principios a tomar en cuenta. Y el primero de ellos es serás diligente. Y hay un versículo en Proverbios que queremos leer de la Nueva Biblia de las Américas, es Proverbios 10:4, y es muy claro. Dice, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Así es, como principio general. Recordemos que Proverbios no es una promesa. Puede haber diligentes que no se enriquezcan, pero en general
los que se enriquecen cuando uno indaga. Lo que son diligentes. Los diligentes, todos, si no todos o la mayoría, sí fueron diligentes en el proceso de. Exacto. Y esto es tremendamente importante porque, de hecho, la diligencia no está solamente en ese versículo, está en muchos otros versículos. La idea central de esa palabra en el original es que esta es una persona que labora, que trabaja, que hace su tarea con determinación, con energía, con constancia. Es una persona que cumple en tiempo y en calidad lo que se supone debe hacer y debe cumplir. El libro de Eclesiastés también, Salomón también hablando al respecto, dice, un pasaje muy conocido en 9:10, dice que todo lo que llegue a nuestras manos lo debemos hacer con todo empeño, con todo esmero, con todas las energías que tengamos. Mientras tengamos oportunidad, eso es lo que ese pasaje quiere decir, mientras tengamos oportunidad de hacer algo, hagámoslo bien. Alguien dijo por ahí que si algo merece ser hecho, merece ser bien hecho. Y yo diría que la diligencia no está tan presente en la cultura en general, en la cultura latinoamericana. Nosotros hacemos muchas veces lo mínimo que se nos requiere. Y soy dominicano, la mayoría de la gente que nos escucha sabe que somos dominicanos, y hablo de mi propia cultura. Yo mismo tengo que luchar con la dejadez cultural que a veces veo en mí y que he sido, por así decirlo, contaminado por ella. Porque a veces nos gusta mucho la comodidad y no apreciamos el valor de un trabajo bien hecho. Queremos hacer lo mínimo que se nos requiere para que se nos pague, para que se nos cumpla, para que no nos despidan del trabajo, pero no existe esa mística, ese amor por el trabajo bien hecho y oportuno. Y a eso es que hace referencia este pasaje de Proverbios. El diligente hace lo que le toca sin que se le diga. Da la milla extra. Sin que lo supervisen, exactamente, da la milla extra. Está atento a lo que se necesita. No hay que decirle que hay que hacer tal o cual cosa. Él se da cuenta, se percata e inicia, toma la iniciativa de empezar la labor o de resolver la situación. El diligente también, cuando hace algo, lo hace con esmero y con detalle. Pone atención a las instrucciones que se le dan. Pone atención al detalle del trabajo que ejecuta, de tal manera que sea un trabajo bien hecho. Entonces, yo creo que ese es un valor, eso es un principio que debe ser incorporado en nuestro trabajo diario. Sí, el diligente no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Exactamente. Y eso es tremendamente importante en los negocios, porque si uno quiere emprender e iniciar un negocio, si uno no hace lo que le toca cuando le toca y de la manera que corresponde, es muy poco probable que tenga éxito. Chacho, y un segundo mandamiento que queremos traer, que va muy de la mano de la diligencia, pero es diferente, y es serás competente. Déjame leerte de la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 22-29, mira lo que dice. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? La Nueva Biblia de las Américas, en vez de hábil, dice diestro. Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Y en este sentido, Chacho, el trabajo, yo he podido percatarme de eso. El trabajo de muchos cristianos a veces no tiene una calidad profunda, no es bueno, ¿verdad? Por la falacia quizás de que lo terrenal, el trabajo terrenal no es importante. Así es. ¿Cierto? La fe cristiana a veces no debería, bueno, a veces no, nunca debería ser una excusa para la mediocridad. Y la verdad es que estamos nosotros llamados a, como dice el versículo, a ser hábiles en lo que nosotros hacemos. Así es. Y esa habilidad, y déjame hacer ese énfasis, implica preparación, formación, crecimiento en el área que me desempeño. Y yo sé que lo hemos hablado. De hecho, desde mi punto de vista, la competencia, no en el sentido de desafiar a otro a cuál es mejor, sino el ser diestro, el yo afilar mis manos o entrenar mis manos, mi mente, mi cuerpo, mis habilidades para hacer un buen trabajo y hacer un trabajo de calidad, un trabajo que genere el aplauso y la admiración de los que lo ven, aunque no lo hago por eso, lo hago porque honro a Dios. O sea, claro, ese tipo de trabajo competente, bien hecho, es un trabajo que refleja a Dios, que imita a Dios. O sea, nosotros vemos la creación y Dios ha desplegado una competencia, una calidad en lo que él hace, una perfección prácticamente en todo lo que vemos. Digo prácticamente porque sabemos que vivimos en un mundo caído que mal funciona, pero la creación es una máquina casi perfecta, donde unos alimentan a otros, donde hay un ecosistema que se autosostiene, que prevalece, y es
visualmente hermoso incluso. Entonces, este tema de la competencia, el esmero que yo tengo que poner, no, sí en lo que yo hago, pero también en las habilidades que yo tengo para ser cada vez mejor, yo creo que es un llamado del creyente como cristiano, valga la redundancia, para yo reflejar bien a Dios. Y esta combinación de estos dos aspectos, estos dos primeros mandamientos para los negocios, ¿verdad? De ser diligente y ser competente, porque puede haber personas diligentes que no son competentes, gente que tiene mucho ímpetu en hacer lo que toca, muchísimo, pero no lo sabe hacer porque no se ha entrenado. Exacto. Pero hay gente competente que no tiene diligencia y eso es como un talento desperdiciado. Exacto. Gente que sabe hacer las cosas, pero no tiene el ímpetu para hacerlo, el entusiasmo, el empuje para hacerlo. Entonces su talento está desperdiciado. Yo creo que las dos cosas combinadas apuntan a una característica que es la excelencia. Cuando yo hago un trabajo de manera diligente y de manera competente, yo estoy haciendo un trabajo excelente. Y yo entiendo que el trabajo del creyente debe caracterizarse por eso, por un trabajo excelente en todo lo que hace, diligente, hecho a tiempo, hecho de manera entusiasta, pero hecho también de una manera profesional y precisa y detallada. Hay una historia muy conocida cuando Miguel Ángel, el conocidísimo artista italiano y todólogo italiano Miguel Ángel, estaba pintando la Capilla Sixtina, el techo específicamente, y sabemos que la Capilla Sixtina tiene quizás unos 12 metros aproximadamente, o 10, 12 metros de altura, y él estaba literalmente acostado en un andamio contra el techo, pintando el techo, un nivel de detalle impresionante. Los que han tenido oportunidad de ver los frescos de la Capilla Sixtina, incluso uno lo puede buscar en internet. Y uno de sus discípulos le decía, pero maestro, ese detalle que usted está pintando desde aquí no se ve. O sea, no se va a ver, los hombres no la van a ver. Su respuesta fue rápida y muy escueta y breve. Dijo, los hombres no la ven, pero Dios la ve. O sea, este enfoque de yo voy a hacer un trabajo excelente, no porque los hombres lo vayan o no lo vayan a ver, sino porque yo lo hago para Dios, debe también estar presente en nosotros como creyentes, en cualquiera que sea la tarea, aunque sea pequeña, sencilla, desde nuestro punto de vista sin importancia, debe caracterizar nuestro trabajo. Mira, me encanta esa historia de Miguel Ángel, porque muchos de nosotros a veces hacemos el trabajo buscando la aprobación humana, como dijiste, y ciertamente Miguel Ángel recibió mucha aprobación humana. Su excelencia en el trabajo dio ese resultado, pero al final su corazón lo que quería era agradar a Dios y mira el resultado, fue muy bueno. Claro. Fue una persona competente, diligente y competente. Claro. No, y la aplicación más inmediata para nosotros de estos dos mandamientos, la diligencia y la competencia, es que nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer de la mejor manera posible, independientemente del reconocimiento humano e independientemente de lo que se nos pague. De lo que se nos reconozca, de lo que se nos pague. Mucha gente se mueve por el dinero, pero nosotros se supone no nos movemos por el dinero. Pero dicho sea de paso, porque dice la palabra que el diligente, ¿verdad?, le servirá a reyes y se enriquecerá también el diestro. Un negocio quiere tener éxito, tiene que comenzar a hacer las cosas de manera diligente y competente. De lo contrario, está casi garantizado su fracaso. Sí, o sea que sí, ciertamente, ojalá no lo hagamos por eso, no lo hagamos por el éxito del negocio, sino porque verdaderamente queremos servir a los demás para la gloria de Dios, que esa sea nuestra motivación. Pero una de las bendiciones que tiene la diligencia y la competencia es que acarreará un éxito comercial posiblemente en mi negocio. Digo posiblemente porque no es en el 100% de los casos, porque hay otros muchos elementos que tienen un peso a la hora de determinar el éxito de un negocio, pero estos son elementos fundamentales para que las cosas vayan bien. Muy bien, vamos entonces al mandamiento número 3, súper importante, no lo podemos dejar fuera. Cumplirás tu palabra. Pudiera parecer obvio, Chacho, que un cristiano, claro, tiene que cumplir su palabra, pero lamentablemente cada día es más común ver personas, incluso creyentes, engañando, diciendo mentira, dando fechas que no son, incumpliendo y decepcionando a sus clientes en el mundo de los negocios. Y ese incumplimiento y esa falta, ¿verdad?, de precisión y de entregar lo que promete es lo que ha hecho que hoy en día nosotros tengamos que hacer un contrato
para cualquier cosa pequeña. Así o sea, es. hay que especificarlo todo porque lamentablemente esta mala práctica, vivimos en este mundo caído y hemos sido, como tú decías al principio, contaminados por nuestra naturaleza pecadora también y también incumplimos y no solamente dejamos de entregar un producto, a veces tomamos un préstamo, le decimos a un suplidor te voy a pagar, no lo hacemos y no cumplimos la palabra, que es el número 3. Es penoso. Esta es una de las áreas que hace que la gente cuestione la validez de nuestra fe, la sensatez o la genuinidad de nuestra confianza en Dios o de nuestro cristianismo. Lamentablemente mucha gente incumple, sobre todo cuando el cumplimiento implica incurrir en algún costo. Cuando cumplir mi palabra tiene algún perjuicio para mí, perjuicio económico me refiero. Sí. Y la palabra tiene, como hemos dicho siempre, es una forma de ver la vida, tiene instrucciones para todos los aspectos de la vida. Oye lo que dice Salmos 15.1, que lo conocemos, pero queremos leerlo para beneficio de los que nos escuchan. El Salmo 15, versículo 1 y el 4 al final, versículo 4, dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? El salmista está diciendo, ¿quién es que puede elevarse a tu santuario? ¿Quién puede estar contigo, verdad? ¿Quién habitará en tu lugar santo? Y el versículo 4 dice varias cosas, pero una de las cosas que dice en el 4 versículo dice, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Aquellos que mantienen su palabra, subrayo, aunque salgan perjudicados. La palabra, es muy fácil mantener una palabra cuando no tiene ningún costo para mí. La prueba de si una persona es veraz y cumplidora es precisamente cuando cumplir esa palabra va a implicar un costo para ella. Y nosotros, de todos los hombres, los cristianos, somos los que más razones tenemos para cumplir la palabra, porque el cumplimiento de una palabra empeñada no es tanto al hombre, sino a Dios. Así es. Es que fue delante de Dios que hicimos ese compromiso. Es que Dios es un Dios, se ha identificado como un Dios de verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, todo lo que identifica la verdad está asociado a Dios y todo lo que identifica la mentira está asociado al adversario, al diablo. Así es. Entonces, increíblemente, muchos cristianos, porque le cueste dinero o le cueste sacrificio, incumplen su palabra. A veces lo hacen con los clientes, le dicen a los clientes que le van a entregar en una fecha y no lo hacen. A veces ni siquiera piden excusas o perdón por ese incumplimiento. A veces no restituyen el mal que han cometido o que han producido. A veces ese incumplimiento es con los propios empleados, con la gente que trabaja para ellos. No le pagan en los días que deben pagarle, o no le pagan lo que dijeron que le iban a pagar, o no le dan los beneficios que le prometieron al momento de la contratación. O a veces es con los socios. Yo he visto cristianos, socios, que se incumplen la palabra, dijimos tal cosa, tú dijiste tal cosa, incluso algunos alegan, yo no recuerdo lo que te dije, eso no fue lo que yo dije, tú me malinterpretaste. Y lamentablemente vivimos en un mundo entonces de cristianos incumpliendo de manera sistemática su palabra, trayendo deshonra y vergüenza al nombre de nuestro Señor. Yo recuerdo la palabra de nuestro pastor Miguel cuando él decía, si te vas a hundir, puede ser en los negocios, húndete con Cristo, porque te estarás hundiendo con la verdad. Así es. Así que lo que cueste, siempre para honrar a nuestro Señor, valdrá la pena. Así es. Bueno, pues el mandamiento número 4, buscarás consejo. Y fíjate, este es uno de los principios en gerencia más usados. De hecho, muchas compañías contratan asesores, consejeros para tomar buenas decisiones. ¿Por qué no nosotros, verdad? Buscar consejo. Así es. Y te quiero que leamos, ¿verdad? 2 versículos que están en Proverbios. El primero, en capítulo 11, verso 14, dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y el 15:22 dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfarán. Así es. Este es como dices, es un principio que el mundo secular lo ha abrazado y está en la Biblia. De hecho, en el libro de Proverbios, el consejo más frecuente que le da el sabio de Proverbios a los que escuchan, y se entiende que se lo escribió a sus hijos, Salomón se lo escribió a sus hijos, es escucha, oye, pon atención, haz caso de lo que te dicen tus padres, de lo que te dicen tus consejeros, de lo que te dice un amigo. O sea,
esta actitud, esta disposición de ser enseñado, de constantemente aprender y oír de otros y reconocer que no nos las sabemos todas. Es el orgulloso que piensa que se las sabe todas y que él tiene las respuestas para todo lo que tiene que decidir. Pero realmente el hombre humilde, verdaderamente humilde, es una persona que está abierto al consejo y valora y atesora y aprecia lo que los otros tienen que decir. Yo entiendo que uno de los principios fundamentales de los negocios, y de hecho una de las cosas que producen éxito en los negocios es cuando las decisiones se toman de manera edificada por muchas cabezas. Y es increíble la cantidad de sabiduría. No todos los consejos son igualmente válidos, estamos de acuerdo. Claro. Hay algunos que están equivocados, pero en la multitud de consejos encontramos la sabiduría, ciertamente. Y yo creo que eso es algo que tenemos que apreciar. Y muchas veces esos consejos pueden venir aún de nuestros propios cónyuges. Así es. En el proceso de formación de un negocio, nuestros cónyuges están ahí, a veces nuestros hijos adultos pueden también atender, opinar, estar abierto a la opinión de todos y no resistirnos, no estar a la defensiva pensando que nosotros no la sabemos todas. Claro, porque el pensar eso, como tú decías, y quiero enfatizar eso, es un acto de orgullo. Así es. Y Dios reprende al orgulloso y da gracia al humilde, ¿verdad? Bueno, el quinto mandamiento dice, planificarás antes de ejecutar, ¿verdad? La improvisación es culpable de muchos fracasos en los negocios y más aún hoy en día que vivimos en tiempos, ¿verdad?, tan complejos. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Así es. Fíjate que el pasaje dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo. Un plan sin trabajo no camina, un trabajo sin plan tampoco avanza. Así es. Es interesante cómo la sabiduría de la palabra pone el plan junto al trabajo, junto al arduo trabajo, y eso entonces es la garantía, por así decirlo, del éxito. Nosotros adolecemos otra vez, la cultura latinoamericana no tiende a la planificación. Lo hemos estado aprendiendo en los últimos años, yo diría, hemos crecido como cultura en los últimos años. Hay muchas empresas ya de cierto tamaño en nuestros países que lo han comenzado a implementar. Hay incluso ministerios cristianos e iglesias que disponen de tiempo para planificar, para pensar en el futuro, para ver con visión hacia adelante. Nuestro Dios es un Dios visionario. Es increíble ver cómo Dios tiene un plan para todo. Tiene un plan de creación, tiene un plan de redención y cómo incluso en la propia palabra vemos la culminación de su plan. O sea, Dios es un Dios que planifica, que anticipa y Él quiere que sus hijos también entiendan el valor que hay en la planificación. La improvisación es hasta cierto punto un acto de irresponsabilidad. Sí. Y entonces eso me lleva, cuando improviso y no planifico, me lleva a desperdiciar tiempos y recursos. Claro. Porque no puedo apropiar cada recurso de manera adecuada y usarlo para lo que debo, porque sencillamente, producto de mi falta de planificación, lo tengo que hacer de manera improvisada. Entonces, este es un aspecto fundamental para que nosotros podamos tener algún éxito en los negocios. La falta de planificación es falta de diligencia, porque a veces es que no queremos sacar el tiempo para sentarnos y pensar. Entonces y Dios nos va a acompañar, pero Él quiere que pensemos bien nuestros pasos. Él quiere que la planificación forme parte de la ejecución de nuestros planes. Dicho eso, entonces, habiendo visto estos primeros 5 mandamientos, principios de negocios, recordemos que el objetivo del cristiano en el mundo laboral, en el mundo profesional o de negocios, no es simplemente tener éxito en los términos y con los criterios que el mundo aprecia y valora. Y no estoy diciendo que son criterios todos malos, no. La rentabilidad, la ganancia es parte de lo que necesitamos para hacer el negocio sostenible. Pero incluido, además de eso, tienen que haber aspectos de justicia, de rectitud, de integridad y de mirar a Dios como aquel ante el cual hemos de dar cuenta eventualmente. Así es. O sea que eso, el cristiano no hace negocios igual que como lo hace aquel que no tiene Dios o que no responde a Dios. Y la pregunta para nosotros es, ¿verdad? No es cuánto estoy ganando, sino cuánto estoy honrando a Dios con esto que estoy haciendo. Y eso es lo que realmente importa. Así que esto es por hoy. Te esperamos en un próximo episodio de Tu Corazón y el Dinero.